Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia. Esta mañana tengo la bendición de compartir con ustedes nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Bienvenidos y bienvenidas a este tiempo devocional. Tenemos todos los días, de lunes a viernes, a las 6:30 de la mañana estamos comenzando nuestro tema. Y porque previamente a nivel local, de plataforma TIN, tenemos nuestro tiempo de alabanza y adoración. Así que esta mañana saludamos a todos los que están conectados a través de la plataforma Teams, a través de Facebook, a través de YouTube. Y un saludo especial igualmente a todos los que se conectan allí en Maryland, en Virginia, Puerto Rico, Pensilvania, Ecuador, Colombia, allí aquí en el estado de Georgia y bueno, aquí en los Estados Unidos. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Esta mañana les vamos a comenzar este tiempo levantando una oración a nuestro buen Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu gran misericordia, por permitirnos en esta mañana, Señor, postrarnos a tus pies para alabar y bendecir tu santo nombre, para decirte cuánto te amamos, cuánto te necesitamos, para decirte, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro único Dios, que no hay Dios tan grande como tú, ni obras que igualen tus obras. Gracias por las voces de todos aquellos que día a día, Señor, se unen a nuestra voz, en el único propósito de exaltar, de glorificar tu santo nombre, Señor, de conocerte más, de conocerte mejor, Señor, de poder, Señor, apropiarnos de tus promesas, de tu palabra, Señor, y de todo lo que tú, Señor, oh Dios del cielo, hiciste allí en la cruz, Señor, para darnos salvación, para darnos vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Pedimos que seas tú hablándonos en esta mañana. Bienvenidos a este tiempo Cristo devocional. Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos entonces a la palabra. Tu palabra es como aceite sobre mí. Muy bien, familia. Esta mañana pues tengo la bendición de compartir con ustedes el tiempo devocional. Y la meditación que vamos a ver en el día de hoy la hemos titulado en Gálatas, una carta abierta para la iglesia de Jesucristo en este tiempo. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia o la iglesia de los Gálatas se constituye en un material, material que se constituye como en un llamado de atención, en un llamado de alerta, en un llamado de un SOS para la iglesia en ese tiempo, la iglesia que recién estaba comenzando, porque ya la iglesia estaba siendo permeada, estaba siendo infiltrada por doctrinas, por prácticas que realmente estaban alejando a los cristianos de su verdadera fe en Jesucristo. El Evangelio como tal es uno solo. Y el Evangelio es Jesucristo. Es el mensaje de Jesucristo. Es el discurso de Jesucristo. Es la vida de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, en una de sus cartas, escribe: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación.
Es tan beneficioso y tan poderoso el Evangelio que el enemigo sabe que cuando el Evangelio se comunica, se transmite de una manera fiel, de una manera clara, de una manera, eh, de una manera pura, ese Evangelio va a causar estragos en el mundo espiritual. Ese mensaje va a causar estragos en el reino de las tinieblas. Y por supuesto el enemigo no se va a quedar quieto y no va a querer que la gente conozca la verdad y que la gente sea libre. Entonces por eso se da a la tarea de usar personas, de usar gente como lo usó en el tiempo de los apóstoles para infiltrarse en la iglesia y querer desviarlos de la verdadera fe, de la verdadera fe en Jesucristo. Vamos a ver esta hermosa carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Nos da una gran enseñanza. Y vamos a mirar el origen de esta carta, el nombre hebreo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Es una epístola. Las epístolas son cartas que se escribían para saludar, para dar recomendaciones, para dar instrucciones, para exhortar, ¿cierto? Para prevenir de pronto de un peligro. Si vemos aquí, si vemos algún peligro, por ejemplo, si usted ve algún peligro y sabe que la persona o que su hijo, una persona no lo ha notado y ve que de pronto algo le va a caer en la cabeza a una persona y usted tiene la oportunidad de ver y observar y dimensionar el peligro que se cierne, usted tiene que avisar a la persona para que la persona se mueva del lugar, para que la persona se quite del lugar y pueda salvar su vida. A veces lo que sea necesario para conseguir la atención de esa persona, lo haríamos, gritaríamos, daríamos alguna señal para que esa persona no siguiera corriendo ese peligro. Entonces, si alguna persona, por ejemplo, está por tomar una decisión equivocada que va a traer consecuencias a su vida, sabemos que tenemos que hacer algo al respecto y no callar en esa situación, porque ¿cómo se sentiría usted si tiene la oportunidad de advertirle a alguien del peligro que se cierne sobre su vida y sin embargo usted se quedó callado porque tuvo miedo, porque tuvo temor, porque le dio pena hablarle a la persona? Y entonces, o simplemente usted actuó como indiferente, ¿sí? Usted actuó de una manera egoísta y ese temor de una u otra manera terminó con que la persona sufrió las consecuencias y de pronto hasta perdió su vida porque usted no le advirtió. Eh, Hay algo bien importante que nosotros encontramos de cómo los llamados de alerta, cómo los llamados de atención funcionan. A veces el hombre, a pesar de que se le advierte, a pesar de que se le dicen las cosas, eh, a pesar de esas advertencias, el hombre va en rumbo a ese peligro, en rumbo a esa destrucción. Si no miremos en los empaques de los cigarrillos, por ejemplo, en los empaques de los cigarrillos o las bebidas alcohólicas, debe haber una notificación, una advertencia al consumidor. El tabaco es nocivo para la salud. Por ejemplo, dice, el tabaco es nocivo para la salud. Y hay anuncios donde se dice que el tabaco es nocivo para la salud. Pero sin embargo, los fumadores aumentan cada vez más aumentan. Los bebedores igualmente, el alcohol es nocivo para la salud. Y sin embargo, la gente, pues, a pesar de esa advertencia, la gente eso sigue haciendo, ¿sí? Entonces, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, este caso lo vemos en Pablo.
Pablo, al igual que los ejemplos que hemos planteado, estaba observando que la iglesia de Galacia, en este caso, estaba en peligro, estaba comenzando a caer en falsas enseñanzas, en falsas doctrinas, en costumbres, religiosidad y prácticas que les estaban completamente alejando de la verdadera fe en Jesucristo. Entonces, el tema de esta carta es muy importante y literalmente era diferenciar, para que la gente aprendiera a diferenciar entre el evangelio que trae vida eterna y el falso evangelio que se promulga en muchas congregaciones hoy en día. El famoso evangelio de la prosperidad, que está tan de moda, ha venido diluyendo el verdadero evangelio. El evangelio que trae salvación, que trae transformación a la vida de las personas. Entonces se estaba comunicando un falso evangelio que esclavizaba a las personas y que traía muerte. Era cambiar la verdad de Dios, la verdad del evangelio, por una imitación muy apartada de lo que verdaderamente es el evangelio, lleno quizá de engaño y de mentira, originada en el mismo deseo del enemigo, en el mismo deseo de Satanás, de desviar, de confundir a la gente. Una de las premisas que usan muchas veces los enemigos para atacar a las personas, para atacar al ejército enemigo, es confunde y reinarás. En medio de la confusión, el enemigo aprovecha para pescar las almas, ¿sí? Para alejarlos, y mucha gente termina alejada de la verdadera fe. Por esto también el apóstol Pablo escribió esta carta de Gálatas, a los Gálatas. La han llamado la advertencia o la carta de alerta para la iglesia en ese tiempo, y lo sigue siendo para este tiempo en el cual estamos viviendo. Entonces, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas tiene un mensaje completo de Pablo sobre la doctrina de la justificación por la fe. Recordemos que venimos de estudiar varias cartas, la carta del apóstol Pablo a los romanos, a Corintios, y ahorita pues nos adentramos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Este estudio lo hemos venido haciendo a través de las meditaciones teoterápicas, pero me ha llamado poderosamente la atención de la importancia de advertir a la iglesia sobre los peligros que se ciernen en este tiempo, y sobre todo cuando hay a la mano tanta información a través de los medios digitales, a través de la internet, predicadores, doctrinas, enseñanzas, que uno se queda sorprendido de las cosas que se están haciendo en la iglesia. Los eventos, los shows, los espectáculos que muchas veces se ha constituido la iglesia en el día de hoy, con el único propósito de tener cautiva a la gente, de llamar su atención y que la gente esté allí, entretenida, pero están alejando a la gente del verdadero evangelio que les va a llevar a una salvación eterna. Entonces, los Gálatas estaban a punto de abandonar la fe, el evangelio, ¿sí?, que les había sido enseñado por el mismo apóstol Pablo. Entonces, Pablo hizo lo que pudo hacer ¿para qué? Para hacer sonar la alarma, para hacer sonar la sirena, la alarma de peligro, el sonido, el SOS para la iglesia. Entonces, el llamado es a que no dejemos que el evangelio de la gracia de Dios lo abandonemos por una religión basada en obras inútiles, en rituales, ¿sí? Mucha gente se ha vuelto a esas costumbres. Pablo era judío y practicaba el judaísmo, y estaba muy celoso de su fe judía, de su religión judía. Entonces, cuando él conoce a Jesucristo, cuando él se encuentra con Jesucristo, cuando iba camino a Damasco,
Dice que se cayeron de sus ojos como dos escamas, ¿sí? Se cayeron de sus ojos como dos escamas porque él perdió completamente la visión. Él perdió la vista y fue llevado hacia la casa de Ananías. Dios, el Señor le envía a la casa de Ananías para que Ananías ore por él. Dice que cuando Ananías oró por él se le cayeron de sus ojos como dos escamas. Es decir, Dios permitió que él quedara completamente ciego a una visión equivocada, a una religión equivocada, a un mensaje equivocado que él abrazaba como judío. Recuerde que él era de la secta de los fariseos. En ese tiempo reinaban los fariseos y los saduceos. Eran los dos grupos religiosos más poderosos. Y Pablo pertenecía precisamente a los fariseos. Y como fariseo él se destacó. Era un fariseo practicante, celoso, ¿sí? Radical, a tal punto que se dedicó a perseguir a los que no pertenecían a su grupo. Entonces, el apóstol Pablo fue indiscutiblemente pues, el autor de esta carta, ¿sí? Galacia no era una ciudad, sino una región ubicada en lo que hoy es Turquía, en el Asia Menor, ¿sí? Desde se plantaron las famosas iglesias del Apocalipsis que nos habla allí el apóstol Juan. En esa región de Turquía, en el Asia Menor, fue un gran asentamiento del cristianismo en sus comienzos. Luego, esta carta era como una carta pública, como una carta abierta, como una carta circular para ser leída en todas las iglesias de la región, en todas las iglesias de esa región. Y esa carta no ha perdido vigencia, esa carta no ha perdido valor, no ha perdido autenticidad. Y de esa carta debe ser leída, debe seguir siendo leída por cada cristiano, por cada creyente, por cada pastor, por cada líder, para que entendamos y podamos evaluar cuál es el evangelio que se está compartiendo, cuál es el mensaje que se está llevando a la iglesia en este tiempo. En ese tiempo los judaizantes se habían introducido en la iglesia en la iglesia gentil de Galacia. Recuerde que el apóstol Pablo fue llamado para llevar el evangelio a los gentiles, es decir, a los extranjeros, a los no judíos. Y a esos no judíos, precisamente, hubo un grupo de personas que se dedicó a judaizarlos, es decir, a llevarlos a un retroceso en su fe. El apóstol Pablo, que venía del judaísmo, sabía el peligro que se cernía sobre ellos, porque el Señor los sacó precisamente de esa religiosidad, de ese fanatismo. Y vemos aquí que por eso Pablo advierte el peligro y se da la tarea de ¿qué? De tocar la campana de alerta, hacer el aviso de alerta, de peligro que se cernía sobre la iglesia. Entonces, decíamos que los judaizantes se habían introducido a la iglesia de los gentiles de Galacia y les habían dicho que para ser verdaderamente cristianos primero debían hacerse judíos, tenían que judaizar. Hoy vemos un gran movimiento de la iglesia que se ha infiltrado estas costumbres y vemos mucha gente judaizando en este tiempo, ¿sí? Judaizando y de esa manera, pues de otra manera se está como alterando y se está distorsionando el verdadero evangelio. Los gálatas estaban siendo arrastrados hacia la circuncisión y hacia el legalismo. Pablo los refutó al decir que solo somos justificados por la fe en Jesucristo y nada más. No hay que añadirle al evangelio otras cosas. No es el evangelio y otras cosas, como decíamos por ahí. No es el evangelio y otras hierbas, no. El evangelio es poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque definitivamente el evangelio es poder de Dios para salvación y no necesita de
otra clase de doctrinas, no necesita de otra clase de costumbres, no necesita de otro tipo de religiones. Y entonces encontramos hoy que mucha gente está en una confusión terrible, porque están mezclando una cosa con otra, ¿sí? Y están de esa manera adulterando el Evangelio. Por eso la palabra de Dios como tal es la leche espiritual no adulterada, ¿sí? El apóstol Pedro nos habla acerca de eso, ahí en primera y segunda de Pedro 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es la leche espiritual no adulterada? La palabra, el evangelio como tal. No necesitamos adulterarlo ni dejemos que sea adulterado con estas prácticas que se han infiltrado en la iglesia. Entonces, encontramos que el legalismo existía en la iglesia desde ese tiempo. Y el legalismo existe en la iglesia hoy en día. Y se nos hace decir que no podemos ser cristianos si es que no hacemos esto o aquello. Si es que usted no tiene, si es que usted no pasa por esto, si usted no hace este rito, entonces usted no es cristiano. Y entonces, ¿dónde queda la fe? ¿Dónde queda la fe? Porque el evangelio y la salvación es por fe, es por gracia, no por obras, no por prácticas, no por costumbres ni tradiciones. Entonces, Gálatas nos reclara, nos aclara y nos recalca la verdad de la esencia del Evangelio en el Nuevo Testamento. El nombre solo es justificado por la fe en Jesucristo y nada más. ¿Sí? Eso tiene que tenerlo muy claro la persona. Por eso dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy hay mucha gente que está en la iglesia, pero no son libres, porque están sujetos a costumbres, a prácticas, a tradiciones, a rituales, ¿sí? Y entonces están encarcelados, enjaulados en esas prácticas y no se está dejando de que el poder del evangelio llegue a su vida para transformarlo. Entonces, esta carta la podemos estudiar, la podemos leer y pedirle al Espíritu Santo que nos hable acerca de los peligros en los cuales nos podemos encontrar y qué prácticas nosotros hemos dejado que se infiltren en nuestra vida para que nosotros comencemos a purificarnos, podamos realmente sacar de nuestra vida lo que no es. Entonces, el apóstol Pablo como tal, recuerde que él le habla precisamente con autoridad. ¿Por qué? Porque él venía de esas prácticas. El Señor lo sacó y lo rescató de ese lugar. Los judaizantes tuvieron que desacreditar al apóstol Pablo para enseñar su doctrina. Y esa es una estrategia que vemos hoy en día. Un pastor desacreditando a otro pastor para tratar de imponer su doctrina, para tratar de imponer sus costumbres y sus prácticas. Y eso hicieron estos hombres. Comenzaron a desacreditar, a hablar mal del apóstol Pablo y a decir y a promocionar su verdadera, su religiosidad. Decían que no había sido discípulo de Jesús, ¿sí? Ni había sido enseñado por los apóstoles. Y es cierto, pues el apóstol Pablo, recuerde que él tiene el encuentro con el Señor Jesucristo cuando iba camino a Damasco. ¿Sí? Pero ya Jesucristo, pues ya había sido crucificado, ya Jesucristo había resucitado. Y cuando iba camino a Damasco, se le aparece el Señor Jesucristo en esa luz centellante. Y entonces el Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús, al que tú persigues. ¿Sí? Y entonces dice que Pablo cae rendido ante él. Y entonces dice que esa luz le cegó
completamente la visión. Y entonces las palabras del apóstol Pablo fueron: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de ese momento, Pablo comienza esa relación con el Señor. Luego, la conversión de Pablo es una conversión, una de las conversiones más impactantes que vemos en la palabra del Señor. Y lo cual lo hace a Pablo un hombre digno de credibilidad, de confianza. Le hace un hombre confiable, porque viene precisamente del mundo, de ese mundo de religiosidad, al verdadero evangelio. Pablo se dirige a los Gálatas con autoridad y firmeza, ¿sí? La firmeza de tener, ¿cierto?, el derecho, y tiene el derecho de hacerlo, y su apostolado es único, pues fue llamado personalmente por el Señor Jesús. Personalmente, recuerde, cuando iba camino a Damasco. Entonces, la autoridad de Pablo no venía de hombre alguno, ni de denominación alguna, ni de organización alguna. Venía directamente del cielo, venía directamente del Señor Jesús. Entonces, la autoridad de Pablo no venía de hombre alguno, sino que provenía de Jesucristo mismo y Jesucristo resucitado. Entonces, Pablo en esta carta les ha proclamado claramente el Evangelio. Les ha declarado claramente el Evangelio a los Gálatas, y los Gálatas parecían haber dado oído a otros maestros, estaban dando oído a otras enseñanzas. Por eso el peligro que se cierne sobre toda la información que recibimos. Yo digo que el Internet es como un buffet. Un buffet aquí en los Estados Unidos es un lugar, un restaurante inmenso donde se sirven muchas comidas. Comida de mar, comida, carne, verduras, pastas, pescado crudo, el sushi. Bueno, hay una variedad de comidas, de platos. Y usted llega a ese restaurante y viene y paga su entrada, o la tarifa que cobran ellos, por decir algo, usted paga $20 y usted entra y puede comer todo lo que quiera. Puede comer todo lo que quiera. Y entonces cuando uno llega a veces con demasiada hambre, ¿sí?, uno corre el riesgo de comer mucho y de comer de muchos platos, de muchas fuentes. Usted va y toma pescado, y después va y toma cerdo, y después va y toma carne de res, y después va por allá y come verduras, y después come postres y ensaladas, y es decir, usted puede ingerir una bomba, ¿cierto?, para su estómago y para su salud. Así veo yo las redes sociales y veo el Internet, donde hay todo tipo de platos, donde hay todo tipo de pastores, de predicadores, de enseñanzas. Pero ojo, ahí está el peligro. Si no tenemos la capacidad de discernir es poder filtrar, poder comparar, poder tener en cuenta qué me conviene y qué no me conviene, qué está bien y qué no está bien. Entonces necesitamos tener ese oído espiritual agudizado para no caer en herejías, para no caer en manos de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia durante todo el tiempo. Y este tiempo, déjeme decirle, son los peligros que tenemos. La apostasía. Hay gente que está apostatando de la fe, enseñando doctrinas de demonios, y mucha gente lastimosamente está cayendo en esas redes, alejándolos completamente de la fe. Y por eso vemos gente matriculada, digámoslo así, en sectas que les están desviando, y que les desvían y les esclavizan completamente su voluntad.
Pablo les había proclamado claramente el Evangelio a los Gálatas y los Gálatas parecían haber sido, habían dado oído a otros maestros, a otras enseñanzas y no eran conscientes del valor de lo que Pablo les estaba diciendo, de lo que Pablo les había dado. Pablo les había compartido a ellos, ¿sí?, el Evangelio, porque es que Pablo conoció de primera mano las cosas y por eso él tiene ese cuidado, ese celo de cuidar de eso. Eh, Me asombra que tan pronto que se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Esto lo dice el apóstol Pablo aquí en la, perdón, en el capítulo 1. En el capítulo 1 del libro de los Gálatas, él les está haciendo esta advertencia a ellos. Y vemos aquí lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Vamos a ver Gálatas 1. Primero que todo, Pablo tenía muy claras sus credenciales. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Así de esa manera Pablo siempre se presentaba sus credenciales. Yo no soy apóstol de esta denominación y porque esta persona me impuso a las manos y me nombró y me hizo la designación, sino que soy apóstol de Jesucristo, llamado, ¿cierto?, por él, por el mismo Señor. Dice, y todos los hermanos que estáis conmigo en la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo mal, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Este es el saludo que él les presenta a él. Y entonces él les dice aquí en el versículo 6, mire, estoy ¿qué? Maravillado, estoy asombrado, esto me asombra, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio completamente diferente. No que haya otro evangelio, dice el apóstol Pablo en el versículo 7, no que haya otro evangelio, ¿sí?, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por eso es muy importante que usted se dedique tiempo a leer la palabra, a estudiar la palabra, a meditar en la palabra. Es decir, nosotros enseñamos en nuestros cursos de formación estas 5 formas, 5 maneras, le llamamos 5 vías de alimentación. ¿Cómo nos alimentamos de la Biblia? Oyendo la palabra de Dios en primer lugar, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios y meditando en ella. Si usted combina estas 5 formas de alimentarse en la palabra de Dios, usted va a ser un cristiano que difícilmente le van a mover de su fe, difícilmente le van a influenciar. Y el apóstol Pablo hace referencia a unos cristianos, los cristianos de Berea, ¿sí? Estos hombres, esta gente, cuando recibían el mensaje del mismo Pablo y del mismo Silas, que iban a predicarles, ellos inmediatamente, Pablo y Silas se iban. Ellos iban a las escrituras para comprobar que lo que Pablo y Silas les estaban compartiendo, les estaban enseñando, estaba acorde con la palabra de Dios. Y nosotros decimos en un argot muy popular, es decir, no tragaban entero, sino que primero discernían muy bien las cosas, sabían si esto realmente estaba ajustado a los principios, a la palabra del Señor.
Entonces, dice allí que más adelante, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del cual nos hemos anunciado, quedo bajo maldición, es decir, sea anatema. Como antes lo hemos dicho, también ahora repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición o anatema. ¿Sí? La palabra anatema significa maldición. Luego, él mismo dice, si yo les vengo a enseñar una cosa diferente a las que les enseñé hace algunos años, que yo me convierta en maldición. Y eso es una persona que te comparte un engaño, que te comparte un error, que te comparte una mentira, es una maldición para tu vida. Y por eso es importante que nosotros entendamos la gravedad del asunto y que no podemos estar prestando nuestros oídos a cualquier predicador. ¿Sí? Si usted se mete en la internet, usted se puede dar cuenta de la gran cantidad de errores, de herejías, de mentiras que se comparten a veces y se comparten como si fueran verdad, como si fueran ciertamente la palabra del Señor. Así que vamos a continuar escudriñando esta hermosa carta del apóstol Pablo a los Gálatas y que nosotros realmente nos pongamos las pilas, nos pongamos en alerta y nos pongamos muy, muy, muy celosos del verdadero evangelio y no dejemos que nuestra fe sea desviada. No dejemos que nos seduzca la comezón por el oír. ¿Sí? Dice que irán tras las fábulas, escuchando mentiras. ¿Sí? Porque es que muchas veces la gente no quiere que se les confronte con el pecado, con la situación que están viviendo y prefieren ir a escuchar un evangelio light, un evangelio diluido, que les hable de la prosperidad, que les hable de la autorrealización, pero que muy pocas veces o nunca les confronta con el pecado. Muy pocas veces les habla del infierno, de lo que puede pasar cuando nos alejamos del Señor, cuando perdemos de vista realmente lo que es el Evangelio. Recuerde que el Evangelio es poder de Dios para salvación y por eso el enemigo quiere diluirlo de una manera tal de que pierda su efectividad. Amado Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, por tu amor, por tu misericordia. Te pido que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento, y que cada día, Señor, podamos mirarte a ti. Podamos mirarte a ti y mirar a tu palabra, Señor. Poder atesorar tu palabra, Señor, en nuestro corazón. Poder, Señor, afianzarnos, afirmarnos, afincarnos, Señor, en tu palabra, en tus principios, Señor. Para que no caigamos, Señor, en las trampas del enemigo que usa, Señor, personas, Señor, completamente apartadas de ti, Señor, enseñando doctrinas, Señor, humanas, doctrinas, Señor, personales, doctrinas de hombres, Señor, mandamientos de hombres, Señor, oh Dios del cielo. No permita, Señor, que caigamos en esa trampa, en esa red, Señor, oh Dios, en la cual mucha gente está atrapada, Señor, en el sectarismo, Señor, en la religiosidad, Señor, oh Dios del cielo. Mucha gente ha vuelto, Señor, a las prácticas antiguas, Señor, a su antigua religión, Señor. El apóstol Pablo salió del judaísmo y por eso no quería ni permitir que sus discípulos, que su iglesia, en este caso la iglesia de Galacia, fuera judaizada, diluyendo de esa manera el evangelio de la gracia, el evangelio de salvación, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Síguenos hablando, síguenos edificando y abriendo nuestros ojos del entendimiento, Señor,
para que podamos estar firmes, Señor, sin fluctuar en la vocación, en el camino, Señor, en el Evangelio, Señor, que nos ha sido enseñado. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Estaremos partiendo mañana hacia la Florida, hacia nuestro campamento de familias en unidad para adorar a nuestro Dios. Así que estaremos en contacto, estaremos en todo lo posible compartiendo nuestros devocionales. Si en alguna situación nos ocurre, tenemos alguna dificultad, les estaremos informando. Pero haremos todo lo posible por salir todos los días. Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos 6 de la tarde, nuestro tiempo de oración, de intercesión. Feliz día.